Decía Sócrates, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Muchos siglos después, decía Immanuel Kant, no se puede enseñar filosofía, solo se puede enseñar a filosofar. Estos dos pensamientos de forma conjunta nos invitan justamente a eso, a pensar, a reflexionar sobre el hecho de que sin la acción de filosofar como tal, no hay filosofía. Y ya en reiteradas oportunidades hemos hablado sobre la dificultad de definir lo que es la filosofía en sí misma. Y sin embargo, podemos perfectamente filosofar bajo ciertos criterios, bajo ciertos métodos, bajo ciertos principios y con miras a lograr un pensamiento ordenado, sistemático, profundo, que no nos mantenga en la superficie de la realidad en términos de relación, de fenomenología. Un pensamiento que nos lleve a profundizar más allá de la apariencia misma, buscando una comprensión no desde lo sensible, sino desde lo racional, sobre lo que es la realidad misma, nosotros como parte de ella. Quizá viéndonos en más de una oportunidad en esa situación de la que hablaba Descartes, que decía que se sentía como en un agua profunda donde ni tocaba fondo ni llegaba a la superficie. Pero en más de un aspecto, la filosofía, a través de algunos filósofos, ha tocado fondo en ese proceso profundo de desarrollar pensamiento filosófico. Lo que quiero decir con esto es que remitirnos simplemente a estudiar historia de la filosofía, eso nos puede hacer eruditos en filosofía, intelectuales, expertos en filosofía, pero no filósofos. Y si introducirnos en el mundo de la filosofía no nos va a llevar a desarrollar una capacidad para el ejercicio del pensamiento filosófico, ese propósito primordial se pierde. No podemos simplemente vanagloriarnos, jactarnos de conocer la historia de la filosofía. Eso es simplemente erudición, intelectualismo. Debemos aprender a pensar, debemos aprender a filosofar. Tarea nada fácil. Quizá el más grande de los retos para el hombre, si se entiende que, como muy bien dijo Aristóteles, el propósito fundamental de la naturaleza humana es la construcción de la felicidad. A eso lleva la naturaleza del hombre, al deseo de ser feliz. Hoy, dándoles la bienvenida a Senda Filosófica e invitándolos a suscribirse al canal, voy a tratar un tema muy interesante sobre lo que es el inicio en el camino de la filosofía y quizá algunos de los principios o las razones que la sustentan. ¿De qué manera no debemos ver la filosofía? ¿Y qué es lo que sustancialmente hace que realmente seamos filósofos? ¿Por qué yo he insistido tanto en este tema? Porque la mayoría de las veces quizá nos manejamos en un lenguaje excesivamente emocional
y yo diría que quizás hasta mecánico o inconsciente, cuando al enfrentarnos a la filosofía, o más precisamente a los textos de los filósofos, nos conformamos con memorizar frases para repetir posteriormente de una manera mecánica e inconsciente. Y esto puede ser bueno hasta cierto punto, pero no es lo que sustancialmente define a la filosofía. ¿Por qué? Porque no puedo conformarme con vivir a la sombra de otro árbol, no en términos del desarrollo de la filosofía. Si quiero ser verdaderamente filósofo, si quiero ser benefactor de la humanidad en términos de desarrollar una forma de pensamiento que contribuya a nuestra libertad y a nuestra felicidad, tengo que generar mi propio árbol, mi propia sombra. Y hoy en Filosofando no tengo frases célebres como tal, sino un párrafo desglosado, un párrafo con el que abre la introducción del libro Lecciones Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente. Ahí en la pantalla tienen ustedes una imagen de la edición hecha en el año 1938. Para esta edición de Lecciones Preliminares de Filosofía, la introducción fue escrita por Eugenio Puciarelli y Ricieri Frondizi. Este es el prólogo a las Lecciones Preliminares de Filosofía de don Manuel García Morente, de la editorial Losada. Ahí está el crédito abajo, la fuente. Lo que particularmente me llama la atención de este libro es que tiene una característica que no es propia de todos los textos de filosofía, lamentablemente. Este libro, escrito por don Manuel García Morente, me parece tan clarificador, tan específico, tan preciso y fácil de comprender sin que por ello vaya en detrimento de la profundidad y la seriedad que amerita el tema. Entonces, yo lo considero importante y lo estoy tocando hoy en Filosofando, y como les digo, solamente desglosé un párrafo. ¿Por qué? Porque a partir de la semana que viene voy a empezar a desarrollar un trabajo largo y tendido, como decimos acá en Venezuela, sobre el gran Sócrates. Voy a desarrollar una generalidad que de alguna manera pretendo que no sea tan superficial, tan corta, sino un poquito distendida, porque Sócrates, sin lugar a dudas, es quizá el personaje más célebre en la historia de la filosofía. El filósofo, debo decirlo. Entonces, como un preámbulo a estas próximas disertaciones que vienen sobre el gran Sócrates, hoy me permito hablar un poquito sobre este párrafo introductorio de Eugenio Puciarelli y Ricieri Frondizi, con el que abre este magistral libro Lecciones Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente, un filósofo español que se ordenó sacerdote y que nos dejó esta magistral obra. Y empieza este párrafo diciéndonos que el esfuerzo sistemático por develar el eterno enigma que hostiga sin cesar la insaciable curiosidad del hombre constituye la filosofía. Y esto nos lleva inmediatamente a la idea de que sin duda, sin asombro, sin curiosidad, sin deseo de aprender, sin hambre de raciocinio, sin hambre de conocimiento, no hay filosofía.
para dedicarnos a filosofar, tal como ocurrió en el siglo sexto, séptimo antes de Jesucristo con Tales de Mileto. Hay que desarrollar una natural curiosidad, hay que tener la iniciativa de preguntarse por la razón de ser, por la naturaleza de las cosas. Y esto demanda indudablemente una visión más profunda, más curiosa, más atrevida, pero al mismo tiempo más ordenada y con objetivos más elevados desde la razón misma. Esas son quizá las columnas en las que se apoya fundamentalmente la posibilidad del desarrollo de una verdadera filosofía. No se puede filosofar partiendo de una relación sensible, apoyada en lo obvio, en la constante normalidad desde nuestra visión de las cosas. No. Para filosofar hay que ser mucho más atrevido, hay que ser mucho más osado, hay que comprometerse y arriesgarse más desde nuestro propio pensamiento. Porque la filosofía no se refiere a cuestiones ajenas a la vida y ante cuya solución, en uno u otro sentido, el hombre pueda permanecer indiferente. Con indiferencia no hay filosofía. Y todos, absolutamente todos como seres humanos, una vez que llegamos a este mundo, somos parte de la vida. Y recordemos aquello que tan magistralmente nos decía Aristóteles: nada escapa a la filosofía, ni tan siquiera la nada misma. Entonces, nosotros no podemos ser indiferentes ante el mundo. Y para sacarle un mayor provecho en términos de desarrollo de conocimiento, en términos de una relación más equilibrada, más fructífera, más prometedora para la vida misma y para nosotros como parte de ella, debemos transformar nuestro interés en un punto focal de razonamiento permanente. No podemos darle la espalda al mundo, no podemos darnos la espalda a nosotros mismos. Y este es uno de los principios fundamentales de los que se vale la filosofía y que se conecta desde nuestra duda, desde nuestra curiosidad, desde nuestro deseo de conocer. Es la vida misma con sus angustias y sus esperanzas que aparece comprometida en la pregunta y arriesgada en la respuesta. Y esta parte me parece demasiado importante y me viene a la mente Bertrand Russell, el gran filósofo y matemático inglés. Porque Russell nos daba un valor fundamental de la filosofía que partía más del preguntar que del responder. Preguntar algo en filosofía comporta un gran compromiso, porque dentro de la pregunta misma, dentro de la forma como se elabora esa pregunta, está contenido el mapa para una posible respuesta. Y tal y como dice la frase del párrafo acá, la respuesta en filosofía siempre va a ser un riesgo. Y quizá la mayoría de las veces no una respuesta precisa, concreta, como la que deseamos encontrar. Porque recordemos, y vuelvo otra vez a Bertrand Russell, en filosofía muchas veces, quizás la mayoría de ellas, salimos a buscar algo y encontramos todo menos lo que andamos buscando. Pero también está el hecho de que muchas veces descubrimos cosas, aprendemos y conocemos cosas infinitamente superiores a aquello que inicialmente nos llevó a iniciar el camino del filosofar. Y esto es lo que hace extremadamente importante a la filosofía también. Entonces, hay un compromiso en la respuesta. Deberíamos saber preguntar.
para generar la posibilidad de encontrar respuestas más concretas. Y hay como siempre un riesgo en la respuesta, porque quizá no siempre se cumplen las expectativas. Pero justamente de eso se trata. Al responder desde esa respuesta misma, hay una consecuencia para el filosofar. Y esa consecuencia es expresión de la precisión o la imprecisión de la respuesta que hemos dado. Y a partir de esa respuesta es que podemos dilucidar, que podemos disertar y podemos decir qué hay de filosófico, qué hay de pedagógico, qué hay de verdadero conocimiento en lo que me han dado como contenido de esa respuesta. Porque los problemas últimos y totales no se limitan a arañar la epidermis, arrastran a nuestro ser y lo penetran íntimamente. Nunca nadie va a filosofar partiendo simplemente de la apariencia de la realidad. Y esto es algo en lo que se ha insistido desde el principio mismo de la filosofía. Y ahí fue donde entró la importancia capital de la razón para algunos, de la sensibilidad para otros. Immanuel Kant se encargó con su trascendentalidad y con su genialidad de decirnos: sensibilidad y razón desempeñan un papel muy importante en el hecho de filosofar. No es ni la pura sensibilidad ni es la pura razón. ¿Por qué? Porque se ha hablado, ahí tenemos a Sócrates con su concepto, a Platón con su idea, a Aristóteles con su lógica, a Immanuel Kant con su noumeno. Lo que sustancialmente define al mundo no se encuentra en la piel del mundo. Está debajo de esa piel, así como lo dice la expresión del párrafo. Y es a través de la razón que podemos profundizar esa anatomía de la realidad. Es que podemos pasearnos por sus órganos, analizarlos, estudiarlos y aspirar, saber cómo funcionan, cómo están verdaderamente compuestos, cómo se relacionan unos con otros, cómo esa incidencia mutua deriva en lo que el mundo es como tal, no solo en apariencia, sino en su más sustancial naturaleza. No podemos filosofar solamente desde la apariencia, y ya lo he expresado varias veces. La filosofía penetra profundamente apoyada en la razón y descubre aspectos de la realidad que desde la mera sensibilidad nunca jamás podríamos llegar a comprender. De su solución claramente determinada o apenas entrevista depende el curso ulterior de nuestra existencia, su felicidad o su desdicha. Esta es quizá una de las partes o la parte más sustancial de este párrafo en términos de consecuencia. ¿Qué hace que seamos felices o infelices? No solo como individualidad, sino como colectivo, como grupo, como humanidad. La forma como pensamos, la forma como nos enfrentamos al mundo y la forma como sistematizamos, el modo de capitalizar esa confrontación, esa fenomenología, para obtener los mejores resultados posibles. Y quizá una de las normas más universales y más prácticas y más útiles de todas sea aquella famosa media dorada de Aristóteles, esa moderación de la que Aristóteles nos hablaba. Si nos excedemos, si nuestro pensamiento no es equilibrado, si las soluciones que aportamos desde nuestra razón no son las más adecuadas a las necesidades que el mundo nos impone en nuestra relación con él,
y desde nuestra necesidad, valga la redundancia, de seguir viviendo, si no manejamos un pensamiento, una razón equilibradamente, siempre vamos a estar arrastrando limitaciones, adversidades, infelicidad. Y es por eso que aquella magistral frase de Epícteto, de lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y como desde el estoicismo se nos dice, mire, no es, o sea, si usted se enfrenta al mundo y hay cosas que no puede cambiar, ¿qué es lo que tiene valor en usted? ¿Cómo va a lidiar con esas cosas? ¿Cómo va a lidiar con los problemas, con la parte oscura, con la parte pesada de la realidad? Pero al mismo tiempo, ¿cómo va a lidiar cuando se enfrente a la luz, a lo positivo, a lo próspero, a lo que colma el alma, la psique, las emociones, nuestra integridad como seres humanos? Y por eso, el valor sustancial de la filosofía radica en que ese hilo conductor que ella teje todo el tiempo desde la razón debería llevarnos siempre a relacionarnos de la mejor manera posible con el mundo y a obtener los mejores resultados posibles, logrando desde una perspectiva utilitarista, diría yo, la mayor felicidad posible, pero comprendiendo también que, justamente como decía Mill, no podemos ser felices, evitemos por lo menos el sufrimiento hasta donde sea posible. Entonces, siempre hay una idea imperativa de moderación, de equilibrio, de razón, de sistematicidad que la filosofía nos propone y nos sugiere para vivir mejor. Y por eso yo decía que este es quizá uno de los fragmentos más importantes del párrafo. De la naturaleza de las soluciones que planteemos desde la filosofía, depende que seamos felices o desdichados. Entendiendo que no todo depende de nosotros y que ante lo que no depende de nosotros es nuestro manejo mental lo que adquiere un carácter prioritario. No es extraño que el carácter peculiar de la filosofía se refleje sobre su enseñanza y suscite dificultades casi insuperables. A la mayoría de las personas se lo escuchamos decir: a mí no me gusta la filosofía, me parece tan aburrida, me parece tan pesada, me parece tan profunda, me parece tan complicada, porque así nos la han visto, así nos la han hecho ver. Pero la filosofía, indudablemente por lo que comporta como beneficio para el hombre, para la humanidad, la filosofía es apasionante, es hermosa, es retadora. Es una propuesta de búsqueda de excelencia constante en nosotros como seres humanos. Es una herramienta fundamental para lograr la mejor versión de nosotros mismos. En la filosofía hay alegría, hay triunfo, hay goce, hay sentido de realización, hay satisfacción, hay grandeza. Y también, indudablemente, como cualquier otra área, como cualquier actividad del mundo, del ser humano, en el mundo, la filosofía también tiene profundidades, tiene laberintos, tiene oscuridades. Recordemos a Nietzsche, que la ilustraba como un bosque oscuro, colmado de espinas y rosas, al que había que atreverse a penetrar para poderlo conocer, no desde lejos, como mero testigo, no. Un testigo de la filosofía nunca va a ser filósofo. Hay que meterse en ese bosque de retos, de profundidades, de oscuridades, para buscar la luz por nuestra propia cuenta, para buscar nuestra propia luz. No se es filósofo simplemente viendo cómo los demás hacen filosofía.
para luego nosotros repetir sus frases, sus contenidos, sus ideas. Así no. Pero es como lo acabo de decir. Se nos ha dado una idea oscura, pesada, monótona, aburrida. Y viene algo acá que tiene relación con lo expresado anteriormente. Enseñar filosofía no consiste en informar o ilustrar al discípulo acerca de pormenores que fatigan su memoria, sino suscitar en su ánimo el nacimiento de los problemas y despertar la necesidad de encontrarles perentoria respuesta. Hacer que el enigma hunda su aguijón en la carne del neófito y que éste se sienta arrastrado por la incógnita experimentada como angustia propia. Recordemos a Antonio Marina. Tenemos que contagiarnos del entusiasmo de la filosofía. Tenemos que sentir nosotros, cada uno en carne propia, ese deseo, esa ansia, esa gula, aunque suene exagerado el término, de conocimiento, de desarrollo del pensamiento apoyado verdaderamente en la razón. Alejarnos de la comodidad de la opinión, de la tendencia del pensamiento. Atrevernos a estructurar algo más sólido, más funcional, más de beneficio para mí mismo y para quienes están a mi alrededor. Pero eso no es tarea fácil. En el hecho de filosofar hay dolor que soportar, hay angustia, hay sufrimiento. Debe haber una férrea y fuerte perseverancia, pero también hay satisfacción. De lo contrario, contaríamos con toda esa cantidad de benefactores que nos ha dado la humanidad en términos de desarrollo del pensamiento desde Tales de Mileto, por lo menos en la filosofía occidental. Porque no podemos obviar la filosofía hecha en Asia, en África, en América, en todas las demás partes del mundo, que indudablemente también ha estado colmado de filosofía. No con el protagonismo de la filosofía nacida en Grecia, indudablemente, pero no por ello menos merecedora de atención y de ser sujeta a estudio. Entonces, hay que despertar en cada uno de nosotros, o cada uno de nosotros debe despertar en sí mismo esa curiosidad, ese aguijón de la incomodidad y aventurarse a hacer su propio recorrido en el desarrollo de la filosofía. No simplemente limitarse a imitar y a repetir. Por eso cierra el párrafo: iniciarse en filosofía no es asimilar un saber logrado, sino lanzarse por propia cuenta y riesgo a filosofar. Y esta última frase del párrafo me resume lo que dije al principio de Sócrates. No puedo enseñar nada a los demás, solo puedo enseñarles a pensar. E igualmente Immanuel Kant. No se enseña filosofía, se enseña a filosofar. Mi insistencia en este tema es quizá como tratar de generar un poquito de entusiasmo, ¿ok? Porque creo que es muy importante, y voy de nuevo con esto, creo que es muy importante el hecho de entender que no vamos a desarrollar pensamiento solamente leyendo textos de filosofía y memorizando frases y repitiendo y sintiéndonos importantes porque sabemos qué dijo Sócrates, qué dijo Platón, o Tales, o Kant, o Schelling, o Marcus Gabriel, o Bullán, este filósofo de ahorita, o Judith Butler. No, claro. Esa intelectualidad, esa erudición, no todo el mundo la desarrolla. Pero insisto, el verdadero mérito de la filosofía en términos de individualidad radica en el desarrollo de una filosofía propia.
¿Qué puedo yo aportar en términos de mi propio pensamiento para hacer de este mundo un lugar mejor? Y eso no es tarea nada fácil, pero es hermoso arriesgarse, porque siempre está la incógnita de qué voy a encontrar más allá de lo que aspiro lograr. Y eso es algo que hace de la filosofía un mundo exageradamente apasionante, atractivo, seductor, invitador al desarrollo de la razón, del pensamiento. Entonces, bueno, esta disertación de hoy sobre este párrafo tan interesante, quise hacerla como preámbulo porque la próxima semana empiezo ya, como les dije, con Sócrates. Así que recuerden, a desarrollar el propio pensamiento. Ya en un momento determinado voy a hacer un video apoyado en material que he visto en otros canales de filosofía. Voy a hacer un video sobre qué debo tomar en cuenta a la hora de leer textos de filosofía y qué técnica debo desarrollar. No es tan complicado, lo que hay que hacer es dedicado. ¿Qué técnicas debo desarrollar para sacarle mayor provecho a los textos de filosofía? Entonces, de esta manera dejo mi disertación hasta acá. Los invito como siempre a suscribirse al canal. Entusiasmémonos porque nos faltan todavía 62 suscriptores para llegar a 1000. Así que vamos a apurar. Nos quedan ya 23 días para llegar a 1000 suscriptores. Vamos a darle like, a compartir los videos. Comenten por favor, hagan sugerencias, manifiesten sus inquietudes sobre cada uno de los contenidos de Senda Filosófica. Será entonces hasta la próxima semana cuando iniciaremos nuestro recorrido por la vida y la filosofía del el gigante Sócrates. Así que como les digo siempre, será hasta una próxima oportunidad y chao, chao.